Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que están en la sintonía de este programa. Le damos gracias a Dios por la vida, que a través de este medio de comunicación podemos llegar a vuestros hogares, querida iglesia. Queremos que todos los hermanos se vayan, pues, obviamente conectando. Queremos unirnos, queremos buscar siempre el alimento de nuestro Dios eterno. Y creo pues que Dios tiene una palabra maravillosa para cada uno de nosotros. Reciban un cordial saludo, un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Sé que la familia, la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, están atentos a escuchar el alimento, a recibir el alimento de Dios y a escuchar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en este día viernes 10 de abril del 2020. Estamos contentos. Quiero dar unos minutitos, esperar para que todos los hermanos se vayan conectando. Queremos estar unidos para no perdernos pues desde el inicio la predicación, la enseñanza, ya que Dios nos ha dado una maravillosa palabra y queremos pues dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ante todo quiero decirles que estamos bien, la familia pastoral está bien, y hasta aquí pues he llamado a todos los hermanos pues que tengo, los contactos, los números, me han dicho que están bien. Estoy contento por eso, porque nuestro Dios nos está cuidando, nos está guardando, nos está protegiendo grandemente. Así que mis hermanos, disponga su corazón y vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios eterno. Le invito, por favor, vamos a ir al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el versículo 12, vamos a dar lectura. Quiero dar tiempo para que usted tome la Biblia, busque la cita bíblica y juntos podernos edificar, querida iglesia. Eso es importante. Y dice el versículo 12, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Y dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Este es el versículo que hemos tomado pues como marco, como base para esta meditación, y le he puesto como título a esta enseñanza: el ayudador divino. Pero para entender este versículo pues vamos a hacer un preámbulo muy maravilloso. Vamos a recordar la palabra del Señor, la historia que pasó. ¿Por qué Samuel, el siervo del Señor, el profeta del Dios Altísimo, se expresó de esta forma? Tenemos nosotros que ver el preámbulo, el contexto histórico, y de esa forma pues vamos a entender y a comprender la bendita palabra de nuestro Dios soberano. Iglesia, usted tiene conocimiento quién era Samuel. Samuel fue un hombre de Dios, un profeta del Señor. La Biblia dice que él no dejó caer ni una palabra en la tierra. Todo lo que Jehová Dios le habló, él transmitió al pueblo. La Biblia dice que él siempre estuvo con el Señor, buscando la bendita voluntad del Dios Todopoderoso. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que en el tiempo del sacerdote Elí perdió la visión espiritual y también la visión física. La Biblia dice que Israel estaba mal. La palabra del Señor nos dice que aún los hijos de Elí se burlaban de Dios. Es más, la Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos, o sea, no temían al Señor. Estaban ministrando en el templo del Señor, pero no había un testimonio bueno, no eran ejemplo, no eran modelo para el pueblo de Israel. Eso también fue tropiezo para el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que Israel se desvió. La palabra del Señor nos dice que Israel se enfrentó a la batalla contra los filisteos.
Siempre los filisteos fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que la batalla arreció. Y en ese primer encuentro que tuvo Israel con los filisteos, la Biblia dice que murieron de Israel 4,000 hombres. Entonces dice que Israel fue derrotado y los ancianos de Israel dijeron: vamos a llevar el arca del pacto para que el arca nos defienda. Vamos a llevar eso y vamos a destruir a los filisteos. La palabra del Señor nos dice que llevaron el arca. Y también dice que Elí estaba muy angustiado, desesperado, porque él sabía que el arca la habían llevado los levitas, los sacerdotes, a la batalla. Llevaron ese cofre sagrado. Recuerde que el arca estaba en el lugar santísimo. Recuerde que ese cofre era tan sagrado, simbolizaba la presencia de Dios, del Señor. La Biblia dice que era forrado de oro. La Biblia dice que fue construido de madera de acacia. Era un cofre muy sagrado. Entonces la palabra del Señor nos dice que Israel marchó a la guerra llevando el arca. Y dice la Biblia, la Escritura, que los filisteos volvieron a derrotar a los israelitas. Y dice que allí, en ese enfrentamiento que hubo, amados hermanos, murieron 30,000 hombres de Israel. Y los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a la tierra de Absalón. Se la llevaron el arca. Cuando supo esto el siervo de Dios, Elí, dice la Biblia que no resistió esa noticia. Dice que él se viró hacia atrás la silla y se desnucó, cayó y murió, porque era un hombre muy pesado. Los 2 hijos de Elí también murieron en esa batalla. También, amados hermanos, la nuera de Elí murió, porque cuando ella se enteró que su esposo había muerto y su suegro, y que el arca de Jehová se la habían llevado los filisteos, dice que dio a luz, pero ella murió. Todo esto, amados hermanos, este dolor, esta angustia, esta reprensión de parte de Dios es por el pecado. Por eso yo les dije en una predicación, desde Génesis, Apocalipsis hemos visto y hay en la Biblia ejemplos de juicios de Dios muy fuertes por causa del pecado, porque el hombre ha dejado a Dios, no lo ha tomado en cuenta al Dios Todopoderoso. En medio de todo eso, Dios tenía listo un instrumento. Ese instrumento era Samuel. Y Samuel obviamente tuvo un encuentro con Dios, porque usted sabe la historia, Dios lo llamó. La Biblia dice, antes que la lámpara se apagase, Jehová Dios lo llamó a su siervo. Obviamente Samuel no sabía, no había escuchado nunca la voz de Dios audible. Y él pensaba que Elí lo llamaba. La palabra del Señor nos dice que Samuel, Dios lo llamó como profeta. Y Samuel comenzó a juzgar al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver el versículo 3 del capítulo 7, le invito. Yo sé que ya todos tienen allí en sus salas, en sus casitas, tienen la escritura. Y estamos en Primera de Samuel, capítulo 7. Hemos dado lectura el versículo 12 y hoy vamos a dar lectura el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esta palabra que estaba hablando el siervo de Dios, no era porque él quería hablar, porque él quería consolar al pueblo, no. Esta era una palabra que venía de parte del Señor. Recuerde que Samuel era profeta, era un hombre fiel, un hombre consagrado al servicio del Dios Todopoderoso. Él recibe la palabra del Señor y aquí vemos un mensaje, al mismo tiempo, amados hermanos, de esperanza. Pero recuerde que Israel estaba
estaba en la idolatría, estaba en un camino equivocado. Dejaron al Dios verdadero y estaban sirviendo a Baal, estaban sirviendo a Astarot. La Biblia dice que a estos dioses o a estos ídolos aún sacrificios humanos presentaban. Entonces el pueblo estaba tan desviado de la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero recordemos que la misericordia de Dios es tan grande. La Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Dios es bueno y es por eso que el Señor quiere, obviamente, que nosotros consagremos nuestras vidas, porque Él quiere usar nuestra boca. Él quiere usar nuestra vida para hablar a la gente. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Samuel les dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Sabía usted, amado hermano, que el arrepentimiento es tan lindo, es tan maravilloso? Es importante, iglesia, nosotros conocer todos estas historias, lo que ha pasado y cómo la mano del Señor se ha manifestado de una forma tan linda, extraordinaria. El pueblo estaba atemorizado porque los filisteos nuevamente, hermano, armaron una batalla y querían destruir al pueblo de Dios, exterminar al pueblo del Señor. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Dios y del pueblo israelita. Pero en medio de todo eso, Israel tenía un Dios todopoderoso, que a pesar que lo habían dejado, lo habían negado, Dios los estaba esperando con su misericordia. Porque en una predicación yo tomé como base, como marco, en Deuteronomio 32, 9 y 10, y dice allí que la porción de Jehová es su pueblo, y que lo encontró en un desierto, en un yermo, y dice que lo instruyó, y dice también que lo cuidó como la niña de su ojo. Dios siempre ha guardado a su pueblo, por eso tenemos la confianza, querida iglesia, que Dios nos va a guardar. Hasta este momento Dios nos ha permitido estar con vida, estar con salud. Dios no nos ha faltado. Y yo sé, querida iglesia, que en sus hogares también sentimos el consuelo de Dios. En medio de esta preocupación, de esta agonía, Dios nos está fortaleciendo. Pero el Señor les dice: quiero que ustedes se vuelvan con todo su corazón. Y algo más pide el Señor, le pide al pueblo de Israel y le dice, y solo a Él, dice que le sirva el pueblo. Y luego dice la palabra del Señor, y os librará de la mano de los filisteos. Cuando el pueblo, amados hermanos, recibe este mensaje, el pueblo actúa, el pueblo se levanta, el pueblo reacciona. Y dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Arrepentimiento, reconocimiento, amados hermanos, y se volvieron al Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios eterno, y sirvieron solo a Jehová, es decir, al Dios todopoderoso, al verdadero. La palabra del Señor nos dice en el verso 5, yo sé que usted tiene la Biblia, estamos allí, amados hermanos, meditando, y dice así, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Algo que Samuel, amados hermanos, tenía en su corazón, la satisfacción, el gozo, el regocijo, que el pueblo se había arrepentido. Ahora Samuel iba a orar, ahora Samuel iba a interceder por el pueblo de Israel,
Pero ante todo él sabía que el pueblo reaccionó. ¿Por qué? Porque esa es la palabra cambia, la palabra transforma. Por eso nosotros tenemos que predicar es la palabra. Por eso Pablo decía que Dios, el Señor, les había confiado el evangelio. Y cuando Pablo predicaba, obviamente era una palabra que llegaba al corazón de la gente. Entonces dice la Biblia, la palabra del Señor: yo oraré, dijo Samuel, por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa. Y dice la Biblia, y sacaron aguas, y la derramaron delante de Jehová. Sacaron agua y derramaron. Eso significa, amados hermanos, arrepentimiento delante de Jehová. Y dice la palabra de nuestro Dios, la Sagrada Escritura, que ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Verso 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ahí estaba. Sabía perfectamente el pueblo quién era Samuel. Pero recuerde que el pueblo se había arrepentido. El pueblo estaba consciente que ahora sí Dios, el Señor, los iba a librar. Y qué bueno, amados hermanos, cuando nosotros tenemos un líder, cuando tenemos, hermano, un siervo de Dios que da testimonio y que tiene credibilidad. Bendito sea el Señor. Y que siempre con ayuda de Dios en medio del pueblo es ejemplo, es modelo. Obviamente el pueblo se siente seguro, se siente contento. Si vemos aquí, amados hermanos, Israel estaba seguro, contento, a pesar del temor que vino sobre ellos. Porque los filisteos venían nuevamente para destruirlos, para atacarlos. Pero el pueblo se había arrepentido y ahora Samuel clama al Dios Todopoderoso. El verso 8 dice así: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Mire, para Dios no hay nada imposible. Dios es bueno, querida iglesia. Por eso les he dicho, aceptemos la voluntad de Dios. Si Dios ha permitido que venga esta pandemia sobre el mundo, también Dios promete en su palabra. En Apocalipsis capítulo 3, el verso 10, dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios promete en su palabra estar con nosotros, cuidarnos, reanimarnos, levantarnos. Y si hemos fallado, Él nos perdona siempre y cuando haya en nosotros arrepentimiento. Bueno, ¿qué es arrepentimiento? He enseñado a la iglesia que arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de propósito. El arrepentimiento es la medicina, amados hermanos, el antídoto cuando viene un juicio de Dios sobre la tierra. Recuerde que el pecado nos separa de Dios. Pero ahora vemos a Israel
reconciliado con Dios, de separados ahora están unidos, de enemigos están ahora amigos con Dios. ¿Por qué? Porque ellos sacaron sus ídolos y se volvieron a Dios con todo su corazón. Al ver Samuel, hermano, este milagro maravilloso, que Jehová Dios tronó en el cielo, los atemorizó a sus adversarios, a sus enemigos, dice la Biblia en el versículo 11. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Beth-car. Y el verso 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, en este día Dios nos ha guardado. Dios nos ha cuidado. Dios ha tenido cuidado de usted y de mí. Mañana Dios también nos va a guardar, porque somos su pueblo. Y podemos decir, como dijo Samuel: hasta aquí me ayudó Dios. Yo quiero, amado hermano, que usted mire en este momento a sus hijos, a su familia, a su parentela, y le dé gracias a Dios y poderle decir: Dios, hasta aquí me has ayudado, y sé que el día de mañana me vas a proteger a mi familia, a mis hijos. Vas a proteger mi ciudad, vas a proteger mi nación, porque Dios es bueno. Su misericordia es grande, es maravillosa. Por tanto, nosotros tenemos que volvernos a nuestro Dios Todopoderoso. Iglesia de Cristo, quiero un poquito retroceder nuevamente a la historia. Cuando los filisteos tomaron el arca, la Biblia nos dice, amados hermanos, que el arca de Jehová estuvo en 5 ciudades. Estuvo en la ciudad de Gad, en Ecrón, en Gaza, Ascalón, Asdod. Pero Dios les demostró a los filisteos que Él es Dios en el cielo y en la tierra, y que no hay un ejército aquí en la tierra que lo pueda vencer a Él. Imagínate cuando nosotros vengamos después de los 7 años de las bodas del Cordero, como lo dice Iglesia en el libro de Zacarías, capítulo 14, el verso 5, cuando nuestro Señor venga en un caballo blanco y nosotros también en caballos blancos, cuando venga a poner fin a la Tercera Guerra Mundial, cuando sus pies se asienten sobre el monte de los olivos. Dice la Escritura que las naciones querrán destruirlo, pero no podrán. Querrán destruirnos a nosotros, pero no podrán. Porque venimos con Cristo, amados hermanos, a poner fin a esa batalla de Armagedón y a reinar con Cristo aquí en la tierra 1000 años. A seguir trabajando con nuestro Señor. En el programa que pasó les decía, la iglesia no se ha detenido. Los edificios están vacíos, pero la iglesia sigue trabajando. La iglesia está actuando. Los pastores están trabajando, están llevando el mensaje, la palabra de Dios al pueblo. Y a través de este medio de comunicación, a través de la tecnología que Dios nos ha bendecido, estamos usando para llegar a su hogar con una palabra de esperanza. Y que Dios nos dé sabiduría, habilidad para poner la palabra en el corazón de usted. Es importante, queridos hermanos. Dice la Biblia que Jehová Dios reprendió a los filisteos. La palabra de nuestro Dios eterno nos dice que envió una peste. Dios envió una enfermedad a los filisteos. Y dice que en todos los cuerpos de los filisteos, hombres y mujeres, comenzaron a salir tumores. Y Jehová Dios comenzó a dañar los embrios, porque, hermanos, se levantó una plaga, ratones. Mire que para muchos hermanos les tenemos un poco de recelo a estos roedores, ¿no? Y dice la Biblia que el territorio de los filisteos
tanto en Gaza, en Ecrón, en Ascalón, en Asdod, hermano, comenzó a multiplicarse las ratas, ratones. Entonces los filisteos entendieron, hermano, cuando ellos llevaron el arca de Jehová al templo de Dagón y la dejaron allí. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando se levantaron los sacerdotes para seguir ministrando en el templo de Dagón, lo encontraron a este ídolo postrado delante del arca de Jehová. Es que el arca significa, amados hermanos, la presencia de Dios. Y usted sabe, hermano, en la presencia de Dios no hay principados, no hay potestades que puedan resistir la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más grande y maravilloso. Por eso Pablo, cuando iba, hermano, caminaba con Silas, hermano, iban caminando cuando aquella muchacha poseída por un espíritu de adivinación, el enemigo hablaba a través de esta chica y decía, estos son hombres de Dios, estos son varones de Jehová, de Dios, estos son siervos del Señor. Pero Pablo se regresó y reprendió ese espíritu y fue liberada. En la presencia de Dios, hermano, la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Por eso el Señor nos dice que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esto hemos visto nosotros, hermano. En cuántos servicios, en cuántos cultos dominicales, hermano, a veces se han manifestado los espíritus malignos a través de una persona, pero hemos reprendido y Dios los ha liberado. La presencia de Dios es lo más lindo, iglesia. Dagón estaba postrado. Y el siguiente día la Biblia dice, la Escritura, que Dagón ya no estaba solamente postrado. Estaba sin cabeza y sin sus brazos, solamente el tronco, demostrando que Jehová es Dios. La idolatría, los muñecos de oro y de plata, de yeso, no pueden resistir al poder de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Pero Él va a destruir y le va a mostrar al mundo que Él existe, que Él es Dios, que Él nos creó, que Él creó al hombre para que le alabe, para que le glorifique, para que le exalce. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que los filisteos se preocuparon. Y cuando vino, hermanos, sobre ellos esta enfermedad, tumores en todo su cuerpo y esta plaga, amados hermanos, de ratones, la Biblia dice que se reunieron todos los príncipes, los 5 príncipes de esta ciudad, el rey, y también se reunieron los adivinos. Los adivinos, es decir, aquella gente que practica el espiritismo. Y dice que dijeron, no, tenemos nosotros que devolver el arca. Tenemos que devolverla. Y dice la palabra del Señor que ellos acordaron y dijeron, vamos a trabajar, vamos a hacer figuras de tumores de oro y también de ratones de oro. Es decir, 5 ratones de oro, algo chistoso. Y también 5 figuras, joyas, que tenían el parecido de un tumor, de oro. Y dijeron, vamos a construir un carro nuevo, vamos a poner el arca de Jehová, vamos a poner estas joyas allí y vamos a devolver. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia, la palabra del Señor dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 25. Y os restituiré lo que comió la aruga, el saltón, el revoltón. Dios va a restituir lo que el enemigo te ha robado. Dios va a restituir el amor de tus hijos. Dios va a restituir tu hogar. Dios va a restituir tu fe. Restituir quiere decir volver a dar. Es más, Dios va a volver a confiar en ti. Pastores, que no soy digno porque yo he fallado. Recuerda, yo siempre digo, hermanos, prefiero trabajar en el ministerio con personas, con hermanos y hermanas jóvenes que hayan cometido un error. Porque cuando ellos se vuelven a Dios, hermano, eso es maravilloso. Pero qué duro es trabajar con gente que se cree perfecta.
y que se cree mejor que los demás, es muy duro. Pero he visto personas que han cometido errores, pero que se han vuelto a Dios y ha vuelto la presencia del Señor. Esto es grandioso, trabajar con ellos. Que Dios nos ayude. El enemigo quería que ese cofre, que la presencia que significaba, que simbolizaba el arca, esté con ellos. No, la presencia de Dios es para los hijos de Dios. La presencia de Dios y los dones de Dios es para el pueblo. Por eso es tiempo, el tiempo ha llegado de la restauración. Por eso mencioné Joel capítulo 2, el verso 25. La Biblia dice que los filisteos pusieron el arca y pusieron allí, hermano, las joyas, y cogieron 2 vacas que tenían terneritos, y dice que pusieron allí el carro, y esas vacas, hermano, dice que salieron, pero una velocidad tenaz, y llegaron a Israel, a Bet-Semes. Y se llegó el arca, y los levitas, hermano, cogieron el arca, porque solamente los levitas podían ministrar allí, tomar ese cofre sagrado. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que esas vacas las sacrificaron, hicieron un sacrificio allí, alabaron y glorificaron el nombre del Señor. Dios es bueno, queridos hermanos. Con esto quiero ir al libro de Proverbios, querida iglesia. Quiero que usted busque el capítulo 16, el versículo 7. La Biblia nos dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. En este caso, amados hermanos, Israel se arrepintió. La Biblia dice que ellos le estaban sirviendo a Jehová con todo su corazón. Recibieron el mensaje, la palabra del profeta. Y Dios declara aquí en su palabra y dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y seguimos viendo lo que la Escritura nos sigue, amados hermanos, enseñando. Por favor, vamos a ir al 5.º libro de la Biblia, es decir, el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 29. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos enseña nuestro Dios soberano aquí en este versículo? La palabra de nuestro Dios que permanece, nos dice en Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel. Y hace una pregunta: ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Nos llama bienaventurados, dichosos, bendecidos, aquellos que confiamos en el Señor. Por eso la Biblia, la palabra del Señor nos dice, Pablo dijo, Cristo es la esperanza de gloria. Y si vemos otro texto bíblico, la Escritura nos dice en el Salmo 28, el verso 7, Jehová es mi escudo y mi fortaleza. Cuando usted esté en momentos que venga la tristeza, que venga, amados hermanos, la desesperación sobre su vida, usted pronuncie esta promesa. El Salmo 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y luego dice el versículo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. En medio de toda situación, tenemos que seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Qué pasó con Daniel cuando el edicto ya fue firmado por Darío? ¿Qué pasó, amados hermanos? ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Recuerde que Daniel en el capítulo 1, el verso 8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando él supo, hermano,
que el rey había sellado ese edicto con su anillo, de que nadie orara por 30 días, nadie clamara. Entonces dice la Biblia que Daniel entraba a su recámara, abría las ventanas, hermano, y se arrodillaba 3 veces al día. No deje de orar, querida iglesia. Hoy cuando más tenemos que orar. Hoy es cuando nuestra alma tiene que levantarse y cuando tenemos que confiar. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo que no solamente es la gente pobre que está muriendo. Están muriendo la gente que tiene mucho dinero. Este juicio está tocando a todo ser humano. Al pobre, al poderoso. Y la Biblia dice, yo te quiero dar lectura, lo que dice la Escritura aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 7, el verso 19. Esto es bíblico. Mire lo que dice la Escritura. Recuerde que a mí me gusta es predicar Biblia. Lo que la palabra del Señor me dice. Y siempre les he dicho, yo no quiero darles una sopita de Maggi, de esas así nomás. No, yo quiero darles una comida sólida. Sí, una comida que usted, en verdad, esa anemia espiritual salga y usted sea un creyente verdadero. Como decía un predicador puertorriqueño, de hueso colorado. ¿Sí? Y mire lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 7, el verso 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Eso es lo que estamos viendo. Pero hermanos, nosotros tenemos un refugio maravilloso. Así como Dios en el pasado libró a su pueblo, Dios va a librar a su iglesia. Porque Él nos dice que Él estará con nosotros todos los días. Recuerde cuando en el año 64, en el primer siglo de la iglesia primitiva, cuando Nerón les decía, quiero que se arrodillen delante de mí, quiero que me digan que yo soy Dios, yo soy el Señor de ustedes. La iglesia no se arrodilló. Los llevaban, hermano, la escritura y la historia nos enseña el Coliseo romano. Eran quemados algunos, morían. Otros los leones venían y los destrozaban, las hienas. Pero el pueblo de Dios jamás dobló sus rodillas. La iglesia se ha mantenido y se mantendrá. Pero sabemos que Dios muy pronto nos sacará de este mundo. Viene el arrebatamiento, iglesia. Por eso tenemos que prepararnos. Y mientras estemos aquí en esta tierra, en este mundo, no somos de este mundo. La Biblia dice y declara que nosotros somos la luz. Somos luminares. Y Nerón no pudo. Y los verdaderos creyentes fueron quemados, morían. Y por último, tuvo que incendiar la ciudad de Roma. La historia lo dice. Y culpar a los judíos. Porque tanto era el odio que Satanás había puesto en el corazón de este emperador. Pero nada, la iglesia permanece, la iglesia seguirá, porque el dueño de la iglesia es Cristo. Y Él nos protegerá, nos ayudará. Lo que estamos pasando son días de tribulación, pero tenemos la seguridad que Él nos guarda, Él nos cuida y Él nos defiende. La Biblia dice aquí, ni su oro, ni su plata los podrá librar en el día del furor de Jehová. Estamos viendo, hermanos, por noticias, gente poderosa, empresarios, mueren. Porque esto no es una enfermedad así cualquiera que puedes llevarle a una buena clínica. No, hermano. Aquí el único refugio es Dios. Y por eso le digo, iglesia, tome en serio. Las leyes terrenales son puestas por Dios. Obedezcamos. No salga. Cuide su vida.
obedezcamos lo que las autoridades nos han dicho. El día que tiene que salir, salga y Dios lo va a cuidar. Dios te va a proteger. Porque la Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Y nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, tenemos que ser ejemplo para la comunidad. Así que te invito, iglesia, te animo que confíes en Dios. Confíe en el Señor. Hay un versículo muy conocido y dice así en el Salmo 40, el verso 7. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Sí, podemos estar afligidos. Por un momento viene la angustia. Pero Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, está pensando en ti. Él está contigo. Él no te dejará. No te desamparará, iglesia. Él nos ayudará. Y a mis hermanos que nos están viendo en España, en Italia, en Londres, confíen en el Señor. Dios es fiel. Él es tu protector. Y el salmista dijo, aunque esté afligido, aunque esté necesitado, Jehová pensará en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, pues obviamente no faltaba este versículo en mi bosquejo, Isaías, capítulo 41, el verso 10, y usted, iglesia, lo sabe, dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Ahí, ponga su nombre. No desmaye Juan. No desmaye Felipe. No desmaye Jaime. No desmaye, por favor. La Biblia dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego también nos dice en Isaías, el capítulo 50, el verso 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Y una pregunta, ¿y quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 3, el verso 6, la Biblia nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Iglesia, tengamos presente siempre que Dios nunca nos dejará. Y es por eso que Samuel, en el capítulo 7 de Primera de Samuel, en el versículo 12, la Sagrada Escritura nos dice que él tomó una piedra y él dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Siga adelante, esfuércese. Muy pronto pasará esto, iglesia. Pronto pasará. Recuerde que la Biblia dice que Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos la curan. Quizás tú eres un empresario y no sabes qué hacer, cómo te vas a recuperar. Solo confía en Dios. Se levantará tu empresa. Se levantará tu negocio. Volverás a encontrar un trabajo. Si te despidieron, volverás, hermano. Confía en el Señor. No hay nada imposible para Dios. No se sienta solo. No diga, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? No. Hay un Dios bueno. Hay aquel que murió en la cruz. Imagínate, me decía un hermano, pastor, ¿usted cree que los clavos sostenían el cuerpo de Cristo en la cruz? Y él decía, yo creo que no eran los clavos, sino su amor que nos tenía a nosotros. De tal manera llegó a la cruz, valientemente. Y la Biblia dice que Él nos ama. Si la Biblia me dice que Padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Si Él me dice, ustedes son malos,
Da buenas dádivas a vuestros hijos. Querida iglesia, usted está en las manos de Dios. Y Dios nos va a bendecir, como dijo Pablo, Él va a suplir nuestras necesidades. Deja de llorar, deja de lamentarte. Y si derramas tus lágrimas, que sean en la presencia de tu amado, en la presencia del Señor. Muchas veces yo derramo mis lágrimas, pero de alegría, de gozo, de agradecimiento. Ver que la misericordia de Dios es tan grande y que en verdad no nos merecemos tanta misericordia y tanto amor. Levántate, iglesia, confía en tu Dios, que Él es bueno y misericordioso. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios. La Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. La Iglesia Centro de Adoración Cristiana somos más de 300 personas, casi los 400 personas. Hermano, eso significa que vamos a unirnos. Y no solamente la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, la iglesia a nivel mundial, porque estamos en diferentes rediles, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Y usted, mi querido pastor, lo animo, siga adelante. Dios suplirá, Dios es bueno, Él no nos dejará, porque Él ha permitido esto y sabemos que algo grande viene después de la tormenta. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 26, el verso 9, que después que hay juicios en la tierra, la Biblia dice que los hombres aprenden justicia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Estamos, Señor, en tu presencia. Nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Tu pueblo, Señor, se acerca, se esconde en ti, se ampara, mi Rey eterno. Como dijo tu siervo David, el día que yo temo, en ti confío. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Bendice cada familia, bendice cada hermano, Señor. Bendice nuestra ciudad, Dios. Toma control, Dios mío, Señor. Ampáranos, guárdanos, y creemos, Señor, que muy pronto pasará esto. Y creemos, Señor bendito, que lo que es de nosotros, las bendiciones que tú nos has dado, nadie las puede arrebatar. El pueblo de Israel lloraba, bendito Dios, porque el arca se llevaron los filisteos. Pero usted les enseñó, les demostró a sus enemigos que Él es Dios. Y creo, Padre querido, que todo lo que el enemigo ha tratado de robar, quizás la paz en este día, el gozo, la felicidad, la comprensión, Señor bendito, vuelve la calma. Vuelve, Padre querido, la fe, la confianza, la certeza, la seguridad en cada familia, Señor. Levanta cada varón, Dios mío. Levanta cada padre de familia, Señor. Levanta mujeres sabias, Dios, para que ellas puedan, Dios mío, instruir a sus hijos en este tiempo. También, Señor, oramos y te agradecemos por los hermanos que desde sus casas están trabajando. Señor, ayúdalos. No permita, Señor, que el estrés, la preocupación, Dios mío, domine sus vidas. Que estos días, Padre querido, sean de bendición, Señor. Obra, Dios mío. Manifiéstate grandemente, Dios. Gracias por Ecuador. Gracias, bendito Dios eterno, porque tú nos darás la victoria. Tú eres el dueño de este país, Señor. Tú eres el dueño de esta ciudad Tulcán, Señor. Tú eres el dueño de las almas, mi Dios. Y creemos, Padre querido, bendito Dios, que viene la bonanza, que usted mismo reprenderá, Señor, así como defendió a su pueblo Israel, así como usted tronó, Señor, así mismo, Padre querido, no nos dejará ser probados más de lo que no podamos resistir, sino que con la prueba nos dará la salida. Así está escrito en tu palabra. Gracias, la gloria y la honra
para ti, mi Dios eterno. Y quiero enviar un saludo muy cordial a Pablito, este jovencito que está cumpliendo años. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te sostenga, que Dios te ayude y que el propósito de Dios se hará realidad en tu vida. Y que todas esas hojas que están en blanco en tu vida sean escritas por la mano de Dios. Dios tiene un futuro lindo para ti y Dios concederá el anhelo de tu corazón. Que Dios bendiga a tu querida mamita, tu abuelita, toda tu familia. Felicidades. Que Dios te bendiga y que espero pues y creo pues que este día disfrutaste mucho en la presencia del Señor. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Y el día domingo voy a estar orando por todos los que cumplen años. Vamos a estar ahí festejando, vamos a estar orando, querida iglesia. Así que Dios te bendiga, que tengas una maravillosa noche, iglesia. Y si el Señor no ha venido, estaremos el día domingo a las 9 de la mañana, llegando a vuestros hogares a través de este medio de comunicación. Muchas bendiciones.